Los aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Para todo hay tiempo. Ahora es tiempo de escuchar un programa muy especial. El mensaje de salvación que renueva la esperanza del ser humano a una vida mejor. La experiencia de un equipo de profesionales para ofrecerle como resultado un programa con sentido fraterno. La luz del mundo hoy. El programa con sentido fraterno. Bienvenidos a su programa La Luz del Mundo Hoy. Muy buenos días, tengan todos ustedes y pues nos están escuchando a través de la 95.7 FM La Serranita, por internet en lldmzacapoaxtla.org y radio lldm.com. Nuestros teléfonos en cabina 233-123-8338 y por Facebook, YouTube e Instagram Radio LLDM Zacapoaxtla y Twitter @Radio LLDM Zac. Muy buenos días tengan todos ustedes y nuevamente bienvenidos a su programa La Luz del Mundo y su amiga Salma Solimán Gutiérrez, que los va a acompañar en esta hora también con mi compañera. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Rebeca León Chantres y también los invitamos a que el día de hoy nos acompañen durante esta hora, ya que nos permiten entrar hasta sus hogares con el programa, que está muy bueno el tema, Salma. Así es el tema, rivalidad entre hermanos. Rebeca, ¿qué tal? Sí, un tema de una problemática social que yo creo que se da en todos los ámbitos, en todos los niveles económicos, y es algo, ¿verdad?, que en muchas de las ocasiones hemos visto esa rivalidad entre hermanos. El subtema manifiesta son las obras de la carne, como qué cosas, Salma, como enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias y homicidios. Llega hasta ese grado, ¿eh? Todas estas obras de la carne pues no le agradan a nuestro Dios. Y el mensaje, como siempre, el mensaje de este programa Radio LLDM es el propósito de llevar un mensaje con sentido fraterno y que en algún momento determinado de su vida pues puedan tomar parte del consejo, del punto de vista desde nuestros invitados. ¿Qué te parece si damos bienvenida a nuestros invitados esta mañana? Claro, Rebeca. Pues mire, tenemos a nuestro, en este lado, ¿verdad?, al ministro de la Iglesia, a la Luz del Mundo, al ministro Juan Solís Carrillo. Él está a cargo de un grupo de hermanos aquí en la comunidad próxima de Comaltepec. ¿Qué tal, ministro? Muy buenos días. Agradecemos el que haya aceptado nuestra invitación para que en esta mañana pueda aportar desde su punto de vista religioso con la experiencia que ustedes como ministros también tienen. Pues le agradecemos y sea bienvenido. Muchísimas gracias. Para mí la invitación que me han hecho es placentera y me da mucho gusto tener esta oportunidad de ejercer esta comunicación con las personas que amablemente nos escuchan, esperando que sea de su completo agrado y que lo que platiquemos hoy pueda servirles en algún momento para reflexionar, porque no se trata solamente de hablar por hablar, sino que se trata de que algo de lo que nosotros platiquemos, si las personas lo atienden, puedan en algún momento tomar algún consejo, alguna sugerencia de cómo manejar este tipo de situaciones que se dan en la vida cotidiana y que, pues, precisamente el día de hoy, al abordar este tema, esperemos que se les sea de utilidad. Exactamente, que lleguemos todos a la reflexión y tomemos, ¿verdad?, el consejo que amablemente nuestros invitados van a aportar con mucho gusto esta mañana. Así es, Rebeca. Y bueno, de este lado también tenemos a otro de nuestros invitados, el doctor Abraham. Bienvenido, doctor Abraham. Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por esta invitación que nos hacen y agradecemos a toda la audiencia que nos permite entrar hasta sus hogares en esta mañana. Bienvenido, doctor Abraham, y pues empezamos con nuestro tema hablando de rivalidad. Pensamos, pero ¿qué es rivalidad, doctor Abraham? Sí, mira, la rivalidad es un enfrentamiento entre dos o más personas que aspiran a una misma cosa. Es una enemistad, ¿sí?
también oposición. Normalmente podemos decir que la rivalidad es la disputa que se establece entre dos o más individuos o entre dos o más grupos a la hora de conseguir un mismo fin o llegar a un mismo propósito. La rivalidad normalmente es una situación que se da con frecuencia en casi todos los contextos y también a todas las edades, ya que nos distingue una idea específica de otra persona, y normalmente desde niños hasta personas adultas y maduras pueden mantener una situación de rivalidad con otra persona. Así es, entonces en todo momento existe esta palabra, ¿verdad? Rivalidad, Rebeca. Sí, que también podemos conocer algunos sinónimos de ella, que son como fricciones, como mencionaba el doctor, enemistades, competencias, pugnas, enfrentamientos, confrontamientos. Pues de este lado, en esta mañana vamos a preguntarle al ministro Juan Solís Carrillo, desde su punto de vista, ¿cuáles son los motivos más frecuentes por lo que se da la rivalidad entre hermanos? Pues los motivos que hacen más frecuente la rivalidad entre hermanos es que el pensamiento de las personas es diferente y que esas diferencias producen ese tipo de fricciones o situaciones aún en el seno familiar, desde que las personas son niñas, podríamos decir, todavía en su infancia, en ocasiones por las más diversas causas, a veces por la comida, por la atención de la mamá, por los juguetes, por el lugar donde voy a dormir, no me gusta, quiero mejor el que tiene mi hermano, envidias, celos, se dan, este tipo de cosas se producen por los celos que se generan, por las envidias que se dan entre hermanos, y pues es una situación que a veces puede derivar en algo grave, ¿verdad? Pues nosotros sabemos que las diferencias normales que se dan en la familia, entre los individuos, entre las personas diferentes, son muy marcadas, cada quien tiene su carácter, cada quien tiene su punto de vista respecto de lo que sea, y a veces eso pues puede generar fricciones y se dan ese tipo de situaciones en el seno familiar, y aún también ya cuando la persona sale del seno familiar a la convivencia en sociedad con los demás, pues se dan en el trabajo, en el vecindario, donde quiera, se pueden presentar ese tipo de situaciones. Situaciones que, como lo menciona usted, esos conflictos que en ocasiones pueden ser muy pequeños de acuerdo a la edad de los niños, pero conforme van creciendo, también pueden ir creciendo esos conflictos, siempre y cuando, ¿verdad?, los padres no pongan o establezcan formas para poder subsanar esos conflictos, porque como lo mencionaba usted, en ocasiones es la diferencia de edad. De hecho, todos los hijos somos diferentes, aún entre las familias, ¿verdad?, aunque sean hijos de padre, de madre, tengan hasta inclusive el mismo tipo de sangre, pues son hijos que tienen sus gustos, su forma de pensar diferente, pero como padres nosotros debemos de ver la forma de que estos conflictos no sean o se vayan generando, pues en cierta forma vayan creciendo conforme van creciendo los hijos, porque crecen los hijos y también crecen los conflictos, porque cada hijo es diferente, cada hijo es un milagro único e imposible de repetir. Así es, ¿verdad? Entonces debemos de aprender a vivir entre hermanos, entre hijos, respetando las diferencias que tenemos de pensamientos, de gustos, de forma de pensar, aún hasta de diferentes habilidades que tenemos o tienen nuestros hijos. Debemos de respetar todas estas diferencias. También algo muy importante como padres, ¿verdad?, siempre reconocer las aptitudes de nuestros hijos, nunca hacer diferencias entre o comparar a los hijos, porque eso es un error muy grave que podemos cometer como padres. No es que tú deberías de ser como tu hermano, entonces también eso puede generar en el niño que él sienta rivalidad por su hermano, que siente envidia. ¿Por qué? Porque el padre siempre le compara, ¿verdad? Así es, y pues los padres en este núcleo familiar tienen un rol muy importante.
el ver cómo pues son sus hijos, cómo se están desenvolviendo en la familia. Y pues, doctor Abraham, ¿cuál es la responsabilidad que tienen los padres para evitar todas estas rivalidades, confrontamientos, estas envidias, peleas que tienen los hijos? Lo principal, desde mi punto de vista, es que los padres deben de educar a sus hijos, primero enseñándoles que son diferentes cada uno de ellos, en su manera de ser, de pensar, de actuar, y que se deben de respetar. Una y otra, que también cada quien tiene sus propias cualidades. Alguien puede destacar más en algo, ¿no? Alguien puede destacar desde niño que le guste más dibujar, otro tal vez le guste más las matemáticas, otro le guste tal vez algún tipo de deporte, y entonces todos van a ser diferentes y les debemos de enseñar que ellos deben de aprender a respetar esas diferencias que existen entre ellos. Y también algo muy importante es enseñarle que nosotros como padres debemos de tratar por igual a nuestros hijos, porque muchas ocasiones como padres como que nos podemos inclinar más hacia uno o sobreproteger más a uno, y eso va a hacer que a nuestros hijos les surjan celos y digan, bueno, tiene preferencia por mi hermano. O cuántas ocasiones nuestros hijos se acercan y nos hacen una pregunta, ¿a quién quieres más? Y a veces nosotros decimos, no, pues yo quiero más a tu hermano porque él es más obediente, porque él me hace más caso, porque yo a él le mando y me obedece al instante, y yo te digo a ti y no me haces caso, y eso puede ser algo que en un futuro va a dañar a nuestro hijo. Así es, tiene repercusiones importantes en su forma de ser y también relacionarse, ¿no? Sí, puede afectar su autoestima y hacer que nuestro hijo se sienta subestimado o menospreciado por nosotros. Así es, pero también a veces hablamos de la rivalidad y también puede traer algo, pues puede cumplir funciones muy importantes, como desarrollar habilidades en afrontarse en un ambiente muy seguro, ¿no? Y ya al exponerse, como decía el ministro, ante la sociedad, puede, pues sí, salir adelante de algunas cosas ahí nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos que puede haber una competencia entre ellos. Normalmente aún hay algo que nosotros hemos escuchado muchas veces que se llama alto rendimiento. Eso se ve más en los deportes, a donde nosotros escuchamos que hay atletas de alto rendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que son atletas que normalmente compiten contra sí mismo. Un atleta, por ejemplo, él trata de batir su propio récord. Hoy va a correr 100 metros y tal vez esos 100 metros los corra en 15 segundos. Pero conforme va pasando va a decir, bueno, ahora voy a correr la misma distancia, pero ya no van a ser esos 15 segundos, ya va a ser menos. Y él está compitiendo contra sí mismo, contra el reloj, pero es para ser mejor. Así también puede haber competencia entre nuestros hijos, pero sin llegar a una rivalidad a donde dañe su autoestima. Así es, pues buenos consejos, ¿verdad, Rebeca? Lo que estamos escuchando, porque esto también los ayuda, como lo decía, a superarse a cada día, hablando de, pues, uno mismo, ponerse retos y poderlos superar, no infundiéndole a los hijos que entre ellos tengan pleitos o riñas, sino ayudarlos para que ellos puedan crecer. Sí, retomando las palabras del doctor, nunca, un grave error que podemos cometer como padres, decirle a alguno de nuestros hijos, tú eres mi preferido. No, al contrario, cuando en el niño haya ese pensamiento, no es que tú quieres más, no, decirles, mire hijos, los hijos que sean, a todos los queremos por igual, ¿verdad? Porque este conflicto puede dañar tanto al niño que ese niño vaya a crecer con esa inseguridad, y esa inseguridad precisamente le va a hacer que se sienta menos valioso que su hermano. Entonces, nuestros hijos todos tienen diferentes habilidades, diferentes aptitudes. Quizás uno sea muy bueno para las matemáticas y otro quizás no sea tan bueno para las matemáticas, pero es buenísimo para la historia o para retener fechas o para deportes o para cocina. Pues precisamente en esos casos lo que podemos hacer como padres es a nuestros hijos motivarlos por sus habilidades. Exactamente. En esta mañana vamos también con el ministro. Desde el punto de vista religioso,
¿Qué significa la rivalidad entre hermanos? Y también si nos pudiera dar algunos ejemplos bíblicos. Desde el punto de vista religioso, la rivalidad entre hermanos, pues es también la tendencia o la situación que se da cuando entre dos personas del núcleo familiar o entre hermanos, no hermanos carnales, sino hermanos en Cristo, hermanos en la fe, se producen diferencias o se dan envidias, se provocan celos por alguna cosa, y eso puede crear rivalidad entre hermanos. Como decíamos al principio, la rivalidad entre hermanos es algo de la vida diaria. Eso sucede en todos los lugares, por ahí se dice hasta en las mejores familias, ¿verdad? Quiere decir que esto se da en todas partes. Sin embargo, el manejo de ellos es muy importante. La Escritura, las Sagradas Escrituras, para hablar de la cuestión del tema desde el punto de vista religioso, las Sagradas Escrituras nos hablan de muchos casos de hermanos que se vieron envueltos en esta situación de la rivalidad, y uno de los que todo el mundo conoce es el de Caín y Abel, que ellos, siendo hijos de los mismos padres, por diferencias en la manera en que Dios vio las ofrendas de ambos, porque ambos presentaron una ofrenda a Dios, y Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, pero no vio con agrado la ofrenda de Caín. Ese hecho motivó que Caín sintiera un profundo enojo con su hermano, que se convirtió en rencor y que se convirtió en una acción malísima, porque finalmente ese enojo que sintió con su hermano lo hizo llevarlo hasta el propio homicidio, ¿verdad? Siendo una acción detestable que le produjo maldición de parte de Dios y que ocasionó que él sufriera muchas consecuencias por eso, porque los actos malos traen consecuencias, y esta rivalidad llegó a un extremo, ¿verdad? Que le quitó la vida a su hermano. Ya es algo ya que más puede haber más allá, ¿verdad? Entonces, eso, desde el punto de vista religioso, ese es el ejemplo que es clásico y que nosotros podemos mencionar, ¿verdad? Agradecemos, ministro. Y pues el mensaje, hay formas que nosotros podemos como padres, como ministros, porque yo creo que ustedes como ministros en ocasiones llegan padres de familia para un consejo, para pedirles un consejo. ¿De qué forma se puede evitar la rivalidad entre hermanos? El manejo de la rivalidad que existe debe de ser muy inteligente. Los padres, con paciencia, pero también con firmeza, deben insistir a sus hijos a que sepan manejar las diferencias que tienen. Esas diferencias que hay no deben de ser algo que los lleve a cometer o a sentirse tan mal con su hermano de que lo empiecen a odiar. O sea, ese manejo de esas situaciones, el consejo que siempre se les da a los padres es que infundan en sus hijos el amor fraternal, es decir, que viven en la misma casa, son hijos de los mismos padres, y entonces que amen a sus hermanos, que se sientan parte de una misma familia, y que las diferencias que haya no los provoquen a llegar a males mayores, sino que sepan manejarlas con inteligencia, con respeto, con tolerancia, con aceptación de su hermanito, de su hermanita, y que eso la Escritura nos enseña que nosotros debemos de vivir en paz con todas las personas. Dice un consejo muy hermoso de las Escrituras, que sigamos la paz con todos, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Máxime en el seno familiar, pues lo que debe privar es la paz. En paz es donde se da la mejor vida, es donde la convivencia se vuelve fructífera, la convivencia se vuelve muy buena cuando existe el deseo de paz, ¿verdad? Y las diferencias se pueden zanjar siempre con inteligencia y con buena voluntad, con tolerancia
y con ese anhelo de que todo vaya bien en el hogar. Por eso es importante identificar hasta dónde un conflicto puede generar más adelante algo mayor, y como padres tomar esa responsabilidad, como usted decía, en un hogar de paz. Como padres, ¿qué sentimos al ver un hogar con armonía, con paz, donde se llevan bien los hijos? Es normal que los hijos van a tener en ocasiones diferencias, pero al fin y al cabo somos hermanos, ¿verdad? Y dicen que los que no se pelean pues no son hermanos. Vamos a ir a un corte musical, Salma, invitados, y regresamos para seguir con nuestro tema del día de hoy. Después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy. Francisco y Madero, calle Jericó, número 1, teléfono 233-311-6206. Ampliación Zaragoza, calle 16 Norte, número 12, 233-311-6463. Texcocoyohua, calle 5 de Mayo, número 17, teléfono 233-311-5901. Héroes del 5 de Mayo, calle Dr. Samuel Joaquín Flores, número 1, teléfono 233-488-2505. San Juan Tahiti, calle Xochitl, número 9. Las Lomas, avenida Venustiano Carranza Sur, número 64, teléfono 233-318-3013. Levanto mis ojos y me pongo a pensar cómo pude estar lejos de tu vida en soledad. Mi caminar sería tan sombrío de tan solo pensar que estés lejos tú, lejos de mí. Mis ojos y te sigo a luchar. Hoy que puedo estar cerca de tu vida en libertad, y mi caminar estaba sombrío. No puedo pensar cómo pude estar lejos de tu vida en soledad. Tendiste tu mano, me diste perdón, libertad. Llegaste a tiempo, me diste perdón, libertad.
durante estos minutos La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia. Estamos de regreso en nuestro programa Radio La Luz del Mundo Hoy con el tema rivalidad entre hermanos. Les seguimos invitando a que nos sigan sintonizando a través de esta estación 95.7 La Serranita, también a través de nuestras páginas Radio LLDM Zacapuaxtla, también a través de la página LLDM-Zacapuaxtla.org y radiolldm.com. También los invitamos a que manden sus saludos, sus comentarios al teléfono aquí en cabina 233-123-83-38. Así es, y pues seguimos con nuestro tema, Rebeca. Y pues, doctora Abraham, ¿cómo podemos evitar, o como padres, que nuestros hijos tengan rivalidades entre sí? Sabemos que pues nosotros los vemos, a nosotros nos agrada cuando ellos están viendo tal vez películas, jugando juntos, y a nosotros nos genera una tranquilidad, una paz verlos así de esa manera, pero en realidad vienen a veces conflictos que llegan agresiones verbales y ya también físicas a veces entre hermanos. ¿Cómo se puede evitar todo esto? Mira, aquí lo más importante para evitar la rivalidad entre nuestros hijos, lo primero que debemos hacer es enseñarles a trabajar en equipo, ¿sí? Que viendo las diferencias de cada uno de ellos, trabajando en equipo, algunos tendrán algunos puntos débiles y algunas otras actitudes que los van a hacer sobresalir. Entonces, tratar de enseñarles a que ellos deben de fortalecer sus puntos débiles, pero aquellas cualidades que ellos tienen, pues las pueden aprovechar y sacarle provecho trabajando en equipo. También es muy importante que nosotros como padres tratemos de ser equitativos con nuestros hijos, no mostrando diferencia por uno y menospreciando a otro, o no diciéndole a veces los defectos a nuestros hijos, porque muchas veces les podemos señalar los defectos que cada uno de ellos tienen, tal vez de una manera pues con mucho cuidado, hacerles decir que sí son fallas en ellos, pero que ellos pueden mejorar los defectos, los errores que vemos. Y también una manera es felicitarles por algún logro que tengan, felicitarles por las cosas que hagan bien, ¿sí? Y otra cosa es invitarlos a que ellos se sumen al trabajo que nosotros hacemos, haciéndoles sentir que son parte importante en nuestra vida. Es algo sumamente importante. Hace un momento comentábamos, ¿no?, que también algunas diferencias pues los van a hacer tal vez pueden discutir algún punto de vista diferente. O sea, no es malo que si uno tiene un punto de vista y otro tiene otro punto de vista, lo discutan, ¿no? Porque en la vida cotidiana nosotros nos vamos a enfrentar en el trabajo a muchas cosas a donde es importante que demos nuestro punto de vista y es importante que defendamos nuestro punto de vista, nuestra idea, pero sin llegar a la agresión. Otra cosa es que entre ellos no se menosprecien, porque muchas veces uno puede menospreciar a otro y va a hacer sentir mal a su hermano, y eso le puede ocasionar algún daño psicológico. Entonces tratar de que nosotros seamos los mediadores. Y algo muy importante es de que nosotros no dejemos, como padres, no dejemos pasar esos conflictos, sino que nosotros tratemos de que entre ellos aprendan a resolver sus conflictos. Así es, no ignorarlos. No ignorar el conflicto, pero también nosotros como padres, con la vigilancia nuestra, ver que ellos lleguen a un acuerdo. De acuerdo, que sea algo bueno para ellos, saludable, ¿verdad? No llegar, como decíamos, a las agresiones, porque a veces sí se da, ¿no? Que estando en nuestra familia, y a veces pues yo tengo mis hermanos, ¿no? Y pues en algunos momentos llegamos a una discusión y de repente parece que las cosas van a explotar, pero ahí están nuestros papás mediando, como lo decía usted, toda esta situación.
Sí, Salma. Y las peleas pueden ser fuertes entre hermanos, pueden ser físicas, pero también emocionales y psicológicas. Por ejemplo, si alguno de nuestros hijos critica a uno de sus hermanos, esto puede afectar su autoestima. Y como mencionaba Salma, ignorar el problema no es una solución. A veces como padres pensamos disimulando, no, tenemos que actuar. Y como decía el ministro, es tiempo. ¿Desde qué tiempo se puede ver esto? Pues desde en ocasiones cuando ellos son pequeños, se ve a veces cuando el hijo es agresivo, cuando el chico por cualquier cosa quiere estar peleando. Entonces ahí es donde tenemos que tomar los padres esa responsabilidad y trabajar, como dice el ministro, hay muchas formas, en paz, en una forma de hacerlos que ellos comprendan, entiendan y que de ellos mismos nazca el querer convivir con su familia. Ahora decimos en ocasiones, somos hermanos, vamos a estar solamente juntos quizás un tiempo, porque después crecemos. Cada quien con su familia. Cada quien por diferentes rumbos. Ministro, mire, el público nos pide que, por favor, si nos podría mencionar otros ejemplos bíblicos acerca de la rivalidad entre hermanos. Bien, en las Sagradas Escrituras nos habla también de otros casos en los que se dieron estas situaciones de rivalidad. Por ejemplo, entre los hijos de uno de los patriarcas, que fue Isaac, hijo de Abraham. Isaac tuvo 2 hijos que fueron incluso producto de un mismo parto, los dos eran gemelos, y lo muy especial de este caso es que la Biblia nos dice que aún desde el vientre de la madre, ¿verdad?, ya desde ahí estaban ellos teniendo luchas entre ellos. La situación es que ellos eran hijos de Isaac, que tenía una bendición, porque la promesa de Dios a Abraham fue que de su simiente, de su familia, de sus hijos, de sus descendientes, formaría un grande pueblo. Y precisamente en ese parto vinieron los dos hijos, pero ya desde el vientre luchaban por ver quién salía primero, quién tendría la prioridad. ¿Cuál era la razón de esto? En ese tiempo la primogenitura, que era el hecho de nacer primero de una familia, de ser el primogénito, implicaba una bendición mayor que la de todos los hermanos de una misma familia. El primogénito tenía una porción mayor de las propiedades, era el que recibía mayor parte de la herencia, era el que era más tomado en cuenta por sus padres. Eran costumbres de ese tiempo. Y dice que pues desde el vientre de su madre peleaban uno con el otro, que era Jacob y era Esaú. Finalmente pues esa rivalidad o esa situación se siguió alimentando cuando ellos crecieron, y que estaba escrito, porque lamentablemente, o no podemos decir lamentablemente, sino que Dios tiene decisiones que a veces no van como muy de acuerdo con lo que normalmente pensamos los seres humanos. Dice que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Las razones de Dios, bueno, Él las conoce, pero Él quería uno para sí y Él escogió a Jacob. Jacob entonces, pues al crecer, tuvo pues siempre la oportunidad de buscar esa primogenitura. Ya sabemos que Esaú, como también la Biblia nos lo cuenta, que Esaú perdió esa primogenitura por causa de una cosa banal, es decir, algo sin importancia, que era un plato de comida. Él tenía mucha hambre y le dijo a su hermano que le diera de la comida que él tenía, y Jacob, no tonto, le dice, bueno, pues si quieres que yo te dé de comer, pues dame tu primogenitura. Y él dijo, te la doy, no hay problema, y cambió su primogenitura por un plato de comida y la perdió, y eso pues le trajo a Jacob bendiciones, aunque dice la Biblia que después Esaú la procuró con lágrimas. Esa bendición quiso recuperarla, pero no hubo no hubo de nuevo oportunidad de que lo lograra. Entonces se quedó pues sin la bendición, y Jacob fue el que recibió las bendiciones de parte de Dios. Eso generó un sentimiento de mucha envidia, de mucho enojo
contra su hermano y Esaú le procuraba muchos males y buscaba la manera de perjudicarlo, de vengarse de él, hasta que pasó el tiempo y después pues el mismo Jacob procuró volver en amistad con su hermano, ¿verdad? Que tanto lo perseguía, que tanto le deseaba males, hasta que pues ya llegaron a estar en paz, pero las bendiciones pues en sí se las ganó Jacob. Otro de los casos que se mencionan es el de José, que fue también luego hijo de Jacob, precisamente en la misma línea de sucesión de Abraham, el de las bendiciones. El pueblo de Israel fue a partir de esos 12 hermanos, de esos 12 hijos que tuvo Jacob, y que entre ellos estaba José. José era muy querido, era muy bendecido, tenía muchos privilegios. Dios le manifestaba algunas cosas y eso hizo que sus hermanos le tuvieran coraje, envidia, y que pensaran en algún momento hasta matarlo. O sea, ya era grave el asunto, porque pues, tenía hermanos más grandes que él, varios hermanos y también algunos más chicos, y ellos pensaron mal contra José, y a causa de eso fue que pues ellos lo vendieron, lo iban a matar, pero a la mera hora entre ellos hubo el pensamiento, no lo matemos, mejor vamos vendiéndolo para deshacernos de él. Lo vendieron para Egipto, y ya sabemos que la Biblia nos dice lo que sucedió con José, que después él llegó a ser digamos que el que logró que el pueblo de Israel pudiera sobrevivir en un tiempo de hambre y tener un lugar importante en su tiempo en el reino de Egipto, ¿verdad? Ese es otro caso muy evidente de lo que nos habla las Sagradas Escrituras. Ministro, hay un propósito. ¿Qué es lo que quiere Dios para todo el mundo? Pero en esta parte, en este tema que estamos tocando, en las familias, ¿cuál es el propósito de Dios? Que las familias vivamos en paz, en armonía. Menciónenos el propósito de Dios al formar las familias para que vivamos en un ambiente de paz, de armonía. Sí, lo deseable, como mencionaba yo hace un momento, el apóstol Pablo decía esta frase, decía: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En el ámbito familiar o en el ámbito externo de la familia, debemos de tener siempre esa búsqueda de la paz, la convivencia diaria con nuestros semejantes, sean quienes sean, debe de estar fincada en un respeto, debe de estar fincada en un buen trato, en una manera amable y afable de ser con los demás. Y pues cuando entre hermanos llega a haber alguna dificultad, porque se van a dar innegablemente, las diferencias generan ese tipo de situaciones, y cuando se dan entre hermanos algunas faltas, ofensas, en ocasiones de palabra, en ocasiones se habla mal del hermano, se le dice alguna cosa que lo ofende, y esto se dio toda la vida. O sea, incluso esto fue algo de lo cual el Señor se ocupó, ¿verdad? Llegó el apóstol Pedro con Jesucristo y le pregunta: Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? O sea, el apóstol Pedro estaba diciendo, queriendo saber qué tanto deberíamos de tolerar o permitir que nuestro hermano nos faltara en algún momento. No estaba hablando lógico ya, porque el apóstol Pedro era un adulto, era una persona mayor, un apóstol de Jesucristo, pero él hablaba pues estaban aprendiendo del maestro todas las cosas, y entre ellos la convivencia con sus hermanos, y dice: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Y él mismo hace la pregunta: ¿hasta 7? Es decir, ¿podría hacerlo hasta 7 veces? Y el Señor le da una respuesta que asombra por la extensión del alcance que debe haber en el perdón de nosotros, porque dice: no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Entonces está diciendo que siempre que haya, ahí es donde hay el buen entendimiento entre hermanos. Cuando alguien reconoce que ofendió a su hermano, le hizo daño, le quitó, le hizo algo, y que él le pide perdón, debe hallar de parte de su hermano en correspondencia
una actitud de tolerancia, de perdón, de respeto, decir, sí, hermanito, te perdono. Y eso es algo que es para el bien de ambos, ¿verdad? Para una buena convivencia en paz, en las familias y donde quiera. Así es, ministro, pues Dios le pague por este consejo y nos vamos a un corte. La Libertad, calle 6 de enero, esquina con privada Maestro Aarón Joaquín González. El Molino, Colonia Independencia, Atacpan, Avenida 16 de septiembre, número 64, teléfono 233-311-4181. Nexticapan, calle 5 de Mayo, número 91, teléfono 233-311-4177. Xalacapan, Colonia Revolución, calle 25 de abril, número 126, teléfono 233-314-4868. Comaltepec, segunda sección, calle La Luz del Mundo, número 10, teléfono 233-314-2127.
durante estos minutos La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia. Regresamos con su programa La Luz del Mundo Hoy, nuestro tema rivalidad entre hermanos. Acabamos de escuchar las direcciones de los templos La Luz del Mundo y pues están invitados para que todos ustedes nos visiten. Y bueno, seguimos con nuestro tema, doctora Abraham. ¿La equidad entre los hijos ayuda a evitar diferencias profundas? Sí, es muy importante que nosotros seamos parejos con nuestros hijos, tanto con los hombres como con las mujeres. Aunque claro que a la mujer pues es diferente la situación que con un hombre, pero nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos que cada quien en su rol pues debe de asumir su responsabilidad, el que es su rol de hombre, el rol de la mujer también como mujer, enseñándoles que nos debemos de respetar aún en nuestros sentimientos, porque en muchas ocasiones hay cosas que, por ejemplo, nos hacen llorar. Y a veces cuando vemos que el hombre está llorando, hay una burla, ¿no? Es de que lloras. De parte de los padres. Porque pareces niña o mujer y como hombre no debes de llorar. Pero es una manera también de manifestar un sentimiento que nos va a ayudar a desahogarnos. Así es, doctora Abraham. Y bueno, pues lo interrumpimos para despedir el enlace que tenemos a través de radio LLDM.com desde Guadalajara, Jalisco, que nos transmiten a todo el mundo. Asimismo, agradecemos y saludamos al ingeniero Daniel Pérez Arellano y a todo el equipo de radio La Luz del Mundo, y Dios los bendiga y Dios les pague. Y bueno, doctora Abraham, seguimos. Sí, mira, aquí yo quiero comentar lo siguiente, que mientras el padre está, él es el que va a estar mediando. Pero sí es muy importante que como nosotros como padres preveamos conflictos que pueden haber cuando el padre ya no está. Y nada más como un comentario, muchos conflictos al faltar el padre muchas veces se dan en la familia por algún bien material, por alguna herencia, por algún carro, por algo, ¿no? Sí, dice que la Escritura nos dice que los padres atesoran para los hijos. Entonces, si en la voluntad del padre trabaja, se esfuerza y dice, bueno, yo voy a trabajar para dejar algo a mis hijos, lo ideal sería que para evitar conflictos posteriores a cuando ya no estén los padres, hereden a sus bienes a sus hijos mientras están en vida. Sí, que tengan todo en regla. Que tengan testamento, escrituras, herencias, para que cuando ya no estén los padres, no vaya a surgir algún pleito por algún bien material. Así es. Rebeca. Ministro, pues ya vamos concluyendo el tema del día de hoy. ¿Qué deben de hacer los padres con sus hijos, precisamente como mencionaba el doctor, para favorecer la igualdad? Bien, en la familia los padres deben establecer reglas de disciplina muy clara y que sea equitativa para todos los miembros de la familia. Los padres también debemos explicarles a nuestros hijos las consecuencias de las peleas y las agresiones. Nuestros hijos deben saber que pelear no es la forma de resolver los problemas. Es mejor tratar de llegar a un acuerdo entre ellos, siendo tolerantes y generosos. Tales valores, si se los inculcamos desde pequeños, lo podrán ellos seguir practicando a lo largo de su vida. Una cosa que debemos de hacer es evitar tomar partido hacia alguno de los dos hijos que pueden estar o entrar en conflicto. Y no se trata de buscar culpables. Para pelear se necesitan dos personas, tiene que haber dos para que haya un pleito. Conflicto. Y entonces, por lo tanto, se debe llamar la atención para los dos, no a uno solo, cargarle la culpa o regañarlo solamente a él. Evitar en lo posible los castigos físicos, porque esto reforzaría en ellos la idea de que la violencia es algo que se debe usar y que podría solucionar los problemas. No es esa la solución. Cuando se dé el caso de una pelea entre hijos, es bueno conversar con cada uno de ellos al respecto y se les debe reconocer sus sentimientos y ver qué es lo que piensa cada quien para que entre el padre o la madre puedan conciliar a esos dos hijos en sus intereses y en sus puntos de vista. A los hijos debemos mostrarles a todos cariño y amor, tanto con palabras como con hechos, y lograr que ellos lo extiendan hacia los demás, que sea la convivencia basada en esas virtudes, es muy bueno en la familia. Es fundamental tener paciencia y hablarles a los hijos con calma cuando se va a solucionar el problema.
No debemos olvidar que somos nosotros el ejemplo, nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos. Por lo tanto, no es bueno mostrar una conducta violenta. Si nosotros queremos que ellos solucionen sus problemas bien, pero si ven que el papá y la mamá se pelean, violento, se dan hasta con la cubeta, dicen por ahí, ¿verdad? Sí, entonces, sí, pues ellos aprenden eso también, aprenden la violencia y aprenden los pleitos. Es importante tener en cuenta que la relación de la pareja, del padre y la madre, inciden en el comportamiento de los hijos. Los niños aprenden por imitación, ellos ven cómo nos comportamos y de ahí aprenden. Si nosotros llevamos una relación agresiva, no podemos pedirle a nuestros hijos que actúen con calma, con prudencia, con respeto. Evitemos las comparaciones, esto es favorable para que no se den esos pleitos. El favoritismo, la falta de atención a los hijos, porque para lo que servirían estas conductas es para agrandar la rivalidad entre los hermanos y afectar su autoestima. No debemos olvidar dedicarles tiempo por separado a cada uno de ellos y conversar mucho con ellos, hacerles saber que los queremos, que los amamos y que pese a sus fallas, pese a sus diferencias, a todos los queremos por igual. Elogiar las actitudes positivas de nuestros hijos y felicitarlos cuando ellos muestren tolerancia y paz, mostrarles lo contento que estamos con ellos. Esto logrará que esas conductas buenas se repitan con mayor frecuencia. Si las peleas se vuelven recurrentes e intensas y la situación se sale de control, es aconsejable buscar ayuda. Y una de las cosas que yo recomiendo es que en el núcleo familiar se hable de Dios, que oremos juntos, que los hijos cuando se sientan a la mesa con los padres, les inviten a dar gracias a Dios. Hijos, vamos a orar a Dios, vamos a darle gracias por estos alimentos. Y que ellos lo hagan, que oren juntos, que platiquen, porque eso los hace sentir que están haciendo algo para Dios y que Dios nos está viendo, y por lo tanto eso les ayudará para que piensen mejor las cosas. Así es, y no solamente pues entre hermanos o familia, sino también con nuestros semejantes, ¿no? ¿Cómo puede dar un consejo también para comportarnos con nuestros semejantes? Sí. El apóstol Pablo dirigió a las congregaciones de aquel tiempo consejos muy hermosos, y el Señor Jesucristo también. Decía el apóstol Juan, también otro de los apóstoles del Señor: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo podrá amar a Dios a quien no ha visto? Dice el Señor. Antiguamente la ley decía que no matarás, y la persona que mataba pues era culpado de ese juicio. Era grave lo que le acontecía, las consecuencias eran graves. Pero dice el Señor: ahora yo les digo que aquel que se enoja locamente con su hermano ya es culpable. Nada más con enojarse, sí, ya es culpable. Sí. Agradecemos, ministro, a nuestros invitados, doctor Abraham. El tiempo se ha ido y esperemos que este tema sirva para reflexionar y algún consejo de nuestros invitados les ayude. Así es, y agradecemos por supuesto a nuestro patrocinador oficial, al apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, que gracias a él estamos llevando este programa para todos ustedes, el cual saludamos con gran afecto y cariño, deseándole que Dios lo bendiga. Y despedimos el programa, Salma. Así es. Mi nombre es Rebeca León Chantres. Salma Solimán. Y les invitamos a que dentro de 8 días nos sintonicen nuevamente a través de la 95.7 La Serranita y a través de nuestras páginas. Que Dios los bendiga y a trabajar por vivir en armonía y en paz. Hasta luego. La luz del mundo hoy. El programa cristiano de referencia. Una propuesta clara y contundente para acercarnos a la verdad. La luz del mundo hoy. El programa con sentido fraterno. Dios los bendiga.